que está contento en las pruebas? Yo creo que siempre hay que estar contento en todas las pruebas que el Señor nos da. Amén. Y eso es lo más importante de todo esto, que nosotros debamos estar contentos de lo bueno y lo malo que tenemos en la vida. Aunque vengan las circunstancias, las cosas difíciles, saber y entender de que el Señor siempre está con nosotros y nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. El título que vengo a traerles hoy se llama Venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Para ustedes, ¿qué significa venga su reino y hágase tu voluntad? Para nosotros podemos ver y entender de que el Señor quiere venir a su pueblo, quiere llegar a su pueblo, pero ¿estamos listos, preparados para lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados para lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas o no estamos preparados? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Capaces? ¿Listos? Queridos hermanos, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Es una palabra que el Señor nos da, es un mensaje que el Señor nos dice cuando nosotros pedimos, cuando el Señor, los apóstoles le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos cómo orar, enséñanos cómo orar. Y les enseñó, le dijo en Mateo 6, de 9 al 10, por favor. Pero antes de comenzar a leer Mateo 6, 9, me gustaría preguntarles algo. ¿Ustedes alguna vez han hecho algún pedido en Uber? ¿Qué otras aplicaciones hay? Deliveroo. Bueno, no, comida. Vamos a ver cómo es, ¿no? Cuando hay las mujeres, le dicen todo. No, estoy hablando de pedido de comida. ¿A quién le gusta comer? Yo creo que a todos, ¿no? Ok, cuando nosotros hacemos un pedido, ¿quién ha hecho pedido y cuando ha llegado ustedes están esperando? Imagínense que van a hacer una reunión y piden en Deliveroo alguna comida lista y preparada para su fiesta. Y en eso llega la comida o llega incompleta o llega equivocada o aún peor, llega fría. ¿A quién le ha pasado eso? ¿No? A alguien le ha pasado, no solamente a mí. Una vez me acuerdo que mandé a pedir un double burger. Ustedes saben los double Whopper, el Whopper Meal. Y me llegó solamente con uno, cuando uno está esperando con dos. Ahora, ¿por qué le traigo esto? Porque nosotros, nuestras expectativas siempre es, para nosotros es que las cosas que pedimos es a nuestra manera y queremos muchas veces que Dios también haga nuestra voluntad en el lugar de nosotros, alinearnos a la de Él. Muchas veces nosotros esperamos algo y cuando no llega como nosotros queremos, entonces no nos gusta, nos molestamos. Cuando llega un pedido equivocado o algo, nos equivocamos. Muchas veces, ¿qué hacemos? Llamamos y decimos, mire, me han mandado este pedido que no quería o no era el pedido que yo necesitaba. Pero y entonces vemos esto de que nosotros hacemos eso, pero Jesús nos enseñó a orar diferente. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Ahora, así como nosotros esperamos de una comida, un pedido que venga de acuerdo como nosotros queremos, nosotros estamos dispuestos a decirle al Padre que se haga tu voluntad en vez de la mía, que seas tú quien estés tomando el control y no yo, que seas tomando el control de mi vida, de mi casa, de mi iglesia. ¿Ok? Y ahora quiero hablarles de venga tu reino y hágase tu voluntad. Dile al que está a tu lado, prepárate lo que Dios quiere venir a decirte en este día. ¿Ok? Y vamos a ahora leer Mateo 6, del 9 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así. ¿Quién dice Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Nosotros pedimos que la voluntad del Señor venga acá a esta tierra. No, pero cuando nosotros le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, muchas veces tú y yo queremos hacer mi voluntad, mi manera de ser, como yo deseo. ¿No? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa en los matrimonios, los que están casados? No es solamente como yo quiera, o sí, sino es como yo y mi pareja, mi esposa o su esposo se ponen de acuerdo.
porque si no estaría viviendo yo la vida de José y no de José y Cintia. Sería a la manera de José y no a la manera que la familia tendría que ser. Pero nosotros tenemos que, cuando es con el Señor, tenemos que dejar que el Señor haga la voluntad no solamente en nuestras vidas, pero para eso tú y yo necesitamos es dejar que haga el cambio, que sea Él quien cambie nuestras vidas. Si tú y yo no podemos buscar una manera de tratar que cambie nuestras vidas, nosotros malogramos nuestra relación para los que están casados. Malogramos la manera de lo que en realidad el Señor quiere llevar nuestras vidas. Pero no es mi voluntad, sino la voluntad del Señor en mi vida. Ahora, cuando mi vida está caminando de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces mi vida familiar, mi vida matrimonial es diferente. Comienza a estar cambiando. ¿Por qué? Porque dejo que el Señor comience a estar llevando su manera de ser para mí. Porque los deseos del Señor son buenos para cada uno de nosotros. Somos solamente nosotros que lo cambiamos, nosotros solamente que dejamos que las cosas pasen. Pero muchas veces nosotros tenemos que buscar en todo momento al Señor. Tenemos que buscarlo para que Él pueda hacer ese cambio. Muchas veces tú y yo queremos hacer los cambios, pero no es como el Señor quiere para nuestras vidas. Ahora, la semana pasada estuvimos cantando Así como en el cielo, ¿no? Y hay una parte que dice que le pedimos a Dios que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. No, muchas veces lo cantamos y es muy bonita, una adoración muy hermosa, me gusta eso, pero estamos listos para que la voluntad de Dios venga a esta iglesia, venga a mi casa, venga a mi vida. Estamos listos y preparados para que esa voluntad perfecta y agradable sea para mi vida. Pero ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? El Señor nos comienza a estar enseñando que nosotros pidamos eso, que venga el reino. ¿Por qué? Porque para el Señor es muy cierto. Nos enseña a orar a nosotros, que sea tu voluntad y que venga. ¿Por qué? Porque la voluntad y todo lo que Dios tiene para nuestras vidas es bueno. Pero muchas veces que es lindo pedir que venga su reino y haga su voluntad. Pero pidiendo eso, nosotros dejamos nosotros lo que somos. Y es muy difícil para nosotros cambiar nuestras voluntades. ¿O a quién se le ha sido fácil cambiar de su vida antigua a la vida ahora que tiene? Ha sido difícil. Yo no creo que he sido el único que ha tenido la vida difícil cambiar lo que era el viejo José a lo que es ahora. Nuestras vidas comienzan a estar cambiando, pero nosotros tenemos que dejar que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Pero nuestras vidas, nosotros muchas veces, Señor, hasta aquí nada más. No dejamos y cerramos. Por eso es que el Señor nos dice que muchas veces nosotros llegamos a Él con un corazón de piedra, porque no dejamos que Él comience a transformar. Pero el Señor tiene que comenzar a estar sacando poco a poco, cambiar nuestras vidas de poco a poco, para que llegue un momento tengamos un corazón vivo, listo, y poder escuchar lo que en realidad el Señor quiere hacer para nuestras vidas. Amén. Pero para nosotros, para que el Señor pueda hacer cosas a nosotros, nosotros tenemos que darles espacio, dejarles espacios. Somos conscientes de que antes de esa voluntad debemos rendirla, nuestra voluntad hacia Él. ¿Estamos conscientes de eso o solamente estamos día a día de lo que avanzando a nuestra manera? Por ahora déjeme explicarle por qué. Para que un reino exista debe haber un rey. Cuando hay un rey, hay un reino. Y cuando hay un reino, nosotros seguimos lo que el rey está mandando, lo que el Señor, el rey, dirige, la voluntad del rey. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a esa voluntad, a la voluntad del Señor, a la voluntad de ese rey. Si nosotros cantamos, el Señor, tú eres mi rey, Señor, tú eres mi Padre, ¿cómo podemos avanzar? Padres, ¿cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, pero muchas veces no nos escuchan? ¿Cuántas veces? Y te digo porque yo he sido hijo. Y es por eso y tan importante para nosotros es dejar que esa voluntad haga en nosotros. Primero es Dios. Luego, como dice la palabra, todas las cosas serán añadidas, todas las cosas cambiarán a bien.
porque esa es la voluntad del Señor. El Señor quiere bendecir nuestras vidas, pero está esperando que nosotros busquemos de Él. Ahora, me pueden decir, pastor, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Muchas veces, ¿sabe qué es lo que nos pasa? Muchas veces no aceptamos que hay algo que tiene que ser cambiado en mi vida y no dejamos que esa voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, cambie mi vida. ¿Por qué? Porque estoy bien como estoy. Estoy bien, el resto no importa. Podemos venir a la iglesia y pensar, estoy bien. No ha pasado. ¿Por qué le digo? Porque me ha pasado también. Muchas veces uno piensa que está todo perfecto, viene acá y sirve, pero en realidad aún así sirviendo no estaba bien, porque pensaba que estaba todo correcto, pero no estaba correcto porque el Señor necesitaba cambiar algo, faltaba cambiar. Ahora me preguntan, entonces el pastor está caminando perfectamente. Claro que no, hay dificultades, circunstancias día a día, pero la manera es como tú y yo vamos a poder confrontar las cosas. Cuando tú y yo dejamos que esa voluntad agradable y perfecta del Señor llegue a nuestras vidas, entonces tú y yo vamos a dejar que esa voluntad se transforme en nuestras vidas. Y cuando sea transformada, es cuando tú y yo vamos a poder escuchar claramente lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Porque ya no es yo, no es José tiene que avanzar de acuerdo con como José tiene que ser. No, tiene que ser siempre la voluntad de Dios. Primero es Dios. Como dice la palabra, todas las cosas después serán añadidas. Todas las cosas. Debemos hacer la voluntad de Dios. Se aprende y el único que puede enseñarnos a hacerla es Él. Y tú y yo muchas veces hablamos acerca de que tenemos que buscar al Padre. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo buscamos al Padre, el Padre nos enseña. Nosotros como padres tenemos, los papás que están acá, tenemos la importancia de poder enseñar a nuestros hijos. ¿Se van a equivocar? Claro que sí, pero aunque sea, pueden los hijos, así como el hijo pródigo, después que se ha perdido, puede regresar. ¿Dónde papá? Porque papá siempre debe estar ahí, y es así que Dios está por ti y por mí en todo momento. Él está ahí, Él está esperando que solamente tú y yo vayamos y le busquemos. Si tú y yo pensamos de que estamos caminando perfectamente, créame que estamos equivocados, porque tú y yo pecamos, tú y yo hacemos cosas que no le agradan al Señor. ¿Sabes cuál es lo peor? El no aceptar las cosas equivocadas que hay que cambiar en nosotros. Si tú y yo no aceptamos que hay algo que tiene que cambiar, entonces no vamos a poder escuchar la corrección de papá. Yo creo que todos los padres podemos decir lo mismo, ¿sabes? Podemos saber eso, ¿por qué? Porque sabemos nosotros, es como que si el Señor nos habla, muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, pero es necesario nosotros aprender esa voluntad que tiene el Señor para ti y para mí. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Él desea para nosotros, cuando tú estás dispuesto a hacer esa voluntad. Hacer lo que el Señor quiere. Porque el Señor nunca va a querer algo malo para nosotros. Él siempre quiere lo mejor. Somos tú y yo. Tú y yo que nos tardamos a recibir lo que el Señor tiene preparado. El Señor hace rato nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. Pero tú y yo, en tu propia decisión, en tu propio pensamiento, en nuestra propia manera de pensar o hacer las cosas, no podemos recibir lo que el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Y es tan importante saber eso, estar tan cerca de papá para poder escuchar su voz, su corrección. Y si el Señor nos quiere cambiar en algo, lo hace para bien. Lo hace, ¿por qué? Porque nos quiere. Tanto nos quiere que entregó a su Hijo en esa cruz, por ti y por mí. Entregó a su propio Hijo por nuestra salvación. Amén. Jóvenes que están acá, cuando tú honras a tu Padre, el Señor ve eso, pero es necesario honrar, cuidarlo. Los papás se están poniendo ya viejitos, pero nuestros hijos tienen que honrar, en todo momento honrar a padre y a madre, en todo momento. ¿Para qué? Para que tu vida sea bendecida y así aprender la voluntad de Dios que quiere hacer a nuestras vidas. Hacer la voluntad es vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. Dios quiere bendecirnos.
Dios quiere bendecirnos, pero nosotros debemos estar tan cerca de papá para poder recibir las bendiciones. Pero saben que antes de recibir lo que el Señor tiene preparado para tu vida, primero el Señor tiene que cambiarnos, corregirnos. Pero es necesario buscar de eso. Solos no vamos a poder. Solos no vamos a poder. Muchas veces lo queremos hacer. Digo no que cuando las circunstancias se nos hacen, lo queremos hacer a nuestra manera, a mi manera. Es como que mi manera es mejor. Pero ¿cuántas veces el Señor no espera eso para nosotros? El Señor quiere dar cosas a nosotros, quiere bendecir a sus hijos. ¿Por qué? Porque también nos quiere. Pero así como nos quiere también, nos tiene que corregir. Nos tiene que cambiar, porque no, si yo doy algún premio a mis hijos cuando se portan mal, vengo a ser un mal padre. Y Dios no es un mal padre. Dios es un padre que ama, que cuida, pero es necesario buscar de ese Dios. ¿Buscar para qué? Para que cambie nuestras vidas, para que cambie lo que tú y yo somos. Ahora, Juan 4, 31 al 34, por favor. Y dice así: entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Y me llama tanto la atención que Jesús comparaba el hacer la voluntad del Padre Celestial con una necesidad básica que el ser humano tiene, que es comer. ¿No? Como dice, hay un dicho que dice: barriga llena y... O sea que el espíritu lleno, si estamos llenos del espíritu, nuestros corazones también, nuestro corazón va a estar contento, ¿o no? Pero eso es lo que nosotros debemos buscar. Nosotros debemos buscar de lo que el Señor nos puede dar, el Señor nos quiere dar. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y es que la voluntad se convierte en nuestro estilo de vida, en nuestra nueva manera de vivir. Qué bueno es saber que nosotros caminamos de acuerdo a como el Señor quiere. No perfecto, porque si estuviéramos perfectos, ahorita no estuviéramos acá, estuviéramos en el cielo. Pero el Señor espera que nosotros caminamos, que hay algo que tiene que ser cambiado. Es más que nada, en ese momento, buscar para que el Señor pueda cambiar nuestras vidas. Es necesario buscar de esa presencia. ¿Por qué? Porque es la que cambia, la que va a cambiar nuestras vidas de todo momento. Pero es necesario buscar de esa presencia. Ahora, primera de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando pedimos las cosas de acuerdo a la voluntad, ya dijimos hace un rato, ¿cuál es la voluntad de Él? Es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos de que las cosas que vamos a pedirle, el Señor va a darnos a nosotros sabiendo de que es bueno para nosotros, pero nosotros debemos estar con Él, debemos estar buscando en todo momento de su presencia. ¿Para qué? Para que Él pueda transformarnos, para que Él pueda hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Amén. ¿Quiénes desean que el Señor haga cosas en su vida? Amén. Ahora, ¿quiénes dejamos que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas? Qué diferente pregunta y casi parecía, ¿sí o no? Todos queremos que el Señor haga algo en nuestras vidas, pero ¿qué tan difícil es hacer que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas? Y es tan importante ver eso. Yo creo que todos se han dado cuenta de qué tan difícil o tan preocupante podría ser de que no dejamos que el Señor haga su voluntad en nosotros, sabiendo que es bueno, sabiendo que nada de lo que el Señor tenga preparado para nosotros es malo. Pero cuando el Señor comienza a corregirnos, es cuando ahí nosotros cerramos, se podría decir, la puerta
de lo que el Señor puede hacer en nosotros, porque no dejamos que el Señor entre a nosotros, a nuestra vida. No dejamos que Él haga algo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque caminamos y nosotros pensamos que esa es la manera de ser. No dejamos en realidad de que el Señor transforme algo en nosotros. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser perfectos. ¿Quién es perfecto acá? Nadie. Somos imperfectos y Dios sabía que nosotros íbamos a ser así. Desde el comienzo de los tiempos, Él sabía. Desde Adán y Eva ya sabía que íbamos a pasar circunstancias que iba a ser difícil en nuestras vidas. Pero nosotros debemos de cumplir la voluntad de Dios y dejar que Él cambie nuestras vidas. Amén. Ahora otro versículo más, primera de Juan 2:16, 17. Para los que no tienen, está aquí. Y dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad, acá ya hay una promesa del Señor para nuestras vidas. Cuando tú y yo hacemos su voluntad, todo nos va bien. Todo nos va bien. La voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tú te conviertes en una persona que busca hacer la voluntad de Dios, Él se encarga de que todo lo que tú hagas permanezca. Amén. Esas bendiciones que tú recibes, y yo creo que se lo mencioné antes, ¿no? Que cuando tú y yo no cambiamos nuestra manera de ser, nuestro tipo de vida, la manera de la que yo vivo, la manera en la que yo soy, comienzo a hacer mi propia voluntad. Y cuando hago mi voluntad, no dejo que el Señor cambie. Pero si no, el Señor no me cambia, no voy a poder recibir lo que el Señor tiene para mí. Ahora, si hay cosas que yo no puedo, se puede decir, quitarlas. Son peleas, batallas que no has podido ganar. Y se lo he dicho antes, las batallas que tú no ganas son batallas que las generaciones que vienen después de ti van a tener que lucharlas. Son batallas que les toca cambiar, les toca luchar a nuestros hijos. Pero la palabra nos muestra que las bendiciones llegan no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen después de nosotros. Yo siempre, nosotros, mis hijos han sido siempre educados en casa y estábamos en una comunidad de cristianos. Gracias a Dios pudimos encontrar a ellos. Y cuando educábamos en casa, yo siempre veía en los retiros, las reuniones de los jóvenes, de la familia, siempre veía cómo eran ellos, la manera de cómo eran, cómo se cuidaban. Y yo digo, wow, qué tan lindo eran ellos, desde lo más pequeño hasta los mayores. Se veía cómo se cuidaban entre ellos, ¿no? Y yo decía, no, ¿por qué mis hijos no son así? ¿Por qué no son así? ¿No? Y yo entendía algo, ¿no? Yo entendí algo que ellos son familias que vienen de generaciones en generaciones, familias que han pasado dificultades, familias que también han pasado circunstancias, pero ha sido un proceso y el tiempo que ha pasado donde las generaciones comenzaron a estar cambiando. Y eso es lo que nos tocan a nosotros, a los mayores adultos. Nuestros hijos son las generaciones que van a cambiar. Les va a tocar sus problemas, pero van a ser menos que los de nosotros. Van a tener sus propias circunstancias, sus propios problemas, pero van a ser cada vez menores que los nuestros. Si nosotros hacíamos algo equivocado en nuestro tiempo pasado antes de llegar al Señor, nuestros hijos ya no son así. Y luego más adelante, ¿qué va a pasar? Ya no van a ser los nietos y los bisnietos, ya van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque son batallas que tú y yo debemos romperlas. Son cosas ancestrales que hemos traído. Son cosas ancestrales que llegan a nuestras vidas. ¿Puedes bajar un poquito esto acá adentro?
Así como las generaciones reciben bendición, yo creo que la palabra de Dios nos muestra, ¿no? Desde quién fue, desde Abraham comenzó todo de lo que recibieron bendición en las generaciones. Les tocó difícil, pero sus hijos y los hijos de sus hijos comenzaron a recibir las bendiciones que el Señor le prometió, ¿no? Y eso viene también a nosotros, que si nosotros hacemos la voluntad del Padre, aunque nos cueste, seamos sinceros, nos cuesta dejar nuestra propia voluntad, nos cuesta, nos duele muchas veces dejarlo, pero una vez que tú y yo lo dejamos, nuestras generaciones les va a tocar diferente, ellos van a tener sus circunstancias, van a tener sus cosas, pero van a ser diferentes porque la bendición comienza a estar cambiando y los hijos de tus hijos van a ser diferentes, pero es necesario que tú y yo hagamos algo al respecto, debemos hacer algo al respecto. En Mateo 7:21, no solamente significa decirle Señor, Señor, y leamos en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú y yo hacemos esa voluntad, comienza a cambiar cosas, y nosotros podemos ver que los cambios comienzan a llegar, pero nosotros debemos dejar que esa voluntad se haga en nuestras vidas. Debemos dejar que la voluntad de Dios cambie en lo que tú y yo somos. Cuando tú y yo hacemos lo que el Señor nos dice, entonces es cuando dejamos que esa voluntad agradable, perfecta, venga a nuestras vidas y transforme lo que tú y yo somos. ¿Quién necesita ser cambiado en este día? Todos. En todo momento necesitamos ser cambiados. En todo momento debemos dejar que el Señor haga algo. Y si tú crees, los que no levantaron la mano, si tú crees que no hay nada que cambiar en tu vida, pídele a Dios. Pídele a Dios. Porque uno de los errores, o mi error fue que yo no tenía ningún error. Y me costó mucho en pensar de que yo no necesitaba cambiar. Y se los digo por experiencia que es necesario dejar que el Señor escudriñe nuestros corazones y podamos nosotros decirle, Señor, en realidad sí hay algo que cambiar. Y como la palabra que dice que nosotros debemos buscar de Él para que Él pueda cambiar nuestras vidas, pero dejar que Él, pero ¿cómo puedo hacer que Él cambie mi vida? Es buscarlo más. Si tú crees que no tienes nada que cambiar, déjame decirte que todavía falta que te acerques más a Dios. Porque es Dios. ¿Qué es lo que pasaba a Moisés cuando iba al monte a hablar con el Señor? ¿Qué pasaba? Permanecía mucho tiempo con el Señor, mientras abajo todos hacían su fiesta, hacían todo lo que querían, ¿sí o no? Pero cuando él bajaba de los montes, ¿cómo salía? Brillaba, era un hombre diferente, todos veían que él era diferente. No podemos engañar a la vista humana, ¿por qué? Porque tranquilamente se veía todos los cambios que él tenía. ¿Por qué? Por permanecer dentro de esa presencia, de la presencia junto con el Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Nosotros debemos dejar que Él transforme, dejando que transforme, aunque te duela. Si te duele es porque hay algo que el Señor está haciendo. Si te duele en realidad cuando te están haciendo cambios, algo en contra de tu voluntad, y te duele, es porque el Señor está obrando en tu vida. Porque si no duele, es como que no aprendes, ¿no? No aprendemos. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios y resistid a quién, al diablo, y él va a huir de nosotros. El diablo es nuestro enemigo y va a huir cuando tú estés dentro de esa presencia, cuando tú estés dispuesto a que la voluntad de Dios haga cambios en tu vida. Cuando estés así, vas a ver que tus enemigos van a huir delante de ti, porque así como Moisés permanecía dentro de esa presencia de Dios, algo diferente había en él, algo diferente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Amén. Jesús ama a nuestras vidas, ama a esta iglesia. Él ama a sus hijos.
Y Él quiere transformarlas para bien, porque quiere que su reino descienda en este lugar. Él quiere hacer, y hay ángeles dentro de nuestras vidas, hay ángeles dentro de este lugar que quiere transformar nuestras vidas. El Señor quiere que tú y yo busquemos de una manera diferente. ¿Cómo ha sido la manera en que tú buscas a Dios? ¿De qué manera buscas? Si tú crees que no hay cambios en tu vida, busca de otra manera, busca una manera más íntima. Porque cuando tú estás lleno de esa presencia, no importa lo que pase, vendrán problemas, vendrán cosas a nuestras vidas, pero hay algo que tú tienes interno, el fuego de Dios que ha puesto en tu vida. Pero es necesario que tú estés buscando en todo momento, no dejando que las cosas pasen, no lo que pasa alrededor nuestro, porque van a venir circunstancias. Creo que escuchamos cosas de guerras, problemas en los trabajos, problemas en los estudios, problemas en la familia, problemas en todos lugares va a haber, pero nosotros debemos dejar que el Señor haga algo perfecto en nosotros, que esa voluntad que es buena, agradable y perfecta se haga en nosotros. Amén. Vamos a leer rápidamente Romanos 12:2. Y dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros debemos buscar de esa presencia. ¿Para qué? Para que pueda cambiar lo que nosotros somos. No solamente en nuestras vidas, sino en nuestras casas, en nuestra iglesia, en todo el Señor quiere hacer cambios en nuestras vidas. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Debemos dejar que solamente el Señor haga. No es tan difícil, no es tan difícil. Es solamente dejar que el Señor gobierne nuestras vidas. Y como estábamos poniendo ese título, que venga su reino a mi vida, que venga, la transforme, que venga ese reino a nosotros y que se haga esa voluntad en nuestras vidas. Esa voluntad que el Señor quiere hacer. El Señor quiere cambiarnos para poder hacer lo que Él nos manda hacer. El Señor nos manda, yo creo que nos dejó un mandamiento en ir a llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero muchas veces nosotros no hacemos. Esa es parte de la voluntad del Señor a nuestras vidas. Pero nosotros estamos muy ocupados del día a día. Estamos muy ocupados en nuestro quehacer. Estamos muy ocupados en que el clima está muy caliente. Y cuando hace frío estamos muy ocupados pensando que el clima está muy frío. O cuando llueve estamos muy ocupados que el clima está llueve mucho. Ahorita yo creo que en toda Latinoamérica está lloviendo demasiado. El otro día hablé con mi papá, y me dijo, no, hijo, está lloviendo demasiado acá. Nunca ha llovido así, ¿no? Y a veces nos preocupamos por el día a día, pero no dejamos que la voluntad de Dios transforme en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro pensar, nuestros pensamientos, avanzamos de acuerdo a nuestro momento. Pero muchas veces no pensamos de acá, qué es lo que va a pasar de acá en 5 o 10 años. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida? Porque el Señor quiere transformarnos, no quiere que estemos acá solamente cada domingo, quiere hacer otras cosas mayores, pero lo va a hacer mientras tú te acerques al Padre, mientras tú estés tan cerca de papá. Nosotros debemos dejar que el Señor haga eso en nuestras vidas, las transforme, pero debemos nosotros acercarnos a papá, debemos acercarnos a que Él pueda transformar. Si nosotros decimos que el Señor transforma, pero si vamos delante del Señor sin que nada que transforme, sin que nada cambie, el Señor va a estar, ok, no hay nada para cambiar porque no reconocemos. Pero en cambio, si nosotros entendemos que hay algo que cambiar, entonces vamos a entender en realidad que el Señor puede hacer algo. Porque caminamos muchas veces nosotros en nuestras propias fuerzas y no en la voluntad perfecta de Dios. No podemos pensar solamente de lo que el Señor hizo antes. No podemos pensar solamente el Señor ya me bendijo.
déjeme decirle algo, el Señor todavía no ha acabado con ninguno de nosotros. Nosotros todavía estamos en un proyecto que el Señor quiere perfeccionarlo, pero es necesario que nosotros busquemos de ese Padre que pueda hacerlo en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo estamos en la iglesia? ¿Quiénes tienen 5 años acá? Recién 5 años. No alcen la mano mejor. ¿Quién tiene, perdón? ¿Quién tiene más de 10 años acá? ¿Quién tiene más de 20 años en la iglesia? Ahora la pregunta va a ser, ¿y a quién tendrá más de 30 años en el Señor? Ok. Ahora la pregunta es esta, queridos hermanos y amigos. La pregunta va a ser regresiva. ¿Qué es lo que el Señor hizo al comienzo tuyo para que llegaras a sus caminos? Ahora, ¿qué pasó hace 30 años, hace 20, 10, 5 o qué pasó hace una semana que no ha hecho ahora el Señor? Si tú y yo sentimos de que lo que hizo hace 20 años, 30 años, 10 años sigue igual, entonces hay que preocuparnos. Porque sí o no que nosotros cuando vamos a la escuela, estamos en nido, en el nursery, luego de ahí pasamos a primaria, primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, luego vamos a secundaria y luego vamos a la universidad. Nunca nos quedamos en primer año de primaria, ¿sí o no? Nunca. Siempre avanzamos. Cuando llegamos a secundaria llegan los exámenes, llegan las pruebas y todo eso. En el college llegan cosas difíciles, ¿sí o no? Pero el Señor no nos deja ahí. Si tú y yo estamos en la vida espiritual, en la vida con el Señor, en una etapa donde en realidad no ha pasado algo diferente, entonces yo creo que sí hay que preocuparnos, porque podríamos estar nosotros en esos pozos que dice la palabra de Dios, en los pozos estancados, donde tú y yo estamos ahí, estamos bien, pero no estamos a lo que el Señor quiere hacer en realidad en nosotros. El Señor quiere hacer grandes cosas. Si tú en algún momento has sentido, y eso pasa mayormente cuando recién conoces al Señor. Cuando tú conoces al Señor hay algo que tú te sientes como que quieres hacer más, quieres comerte todas las cosas que hay ahí, comerte la palabra, llenarte de su presencia y quieres ir a conquistar el mundo, quieres ir a llevar su mensaje, quieres salvar a todo el mundo. Y eso pasa cuando nosotros nos convertimos en el Señor. Pero luego llega el tiempo, nosotros nos estancamos, nos paramos, nos quedamos ahí y no cumplimos en realidad lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No, nos quedamos, estamos bien, estamos salvos, pero el Señor quiere hacer algo más, lo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez cuándo fue que alguien habló de Dios en tu vida? Pudo ser hace 5, 10, 20 años atrás, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste a alguien de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste ese mensaje de salvación? La misma que tú recibiste. Porque gracias a Dios somos salvos. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú y yo llevamos ese mensaje de salvación a otras personas? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pudimos llevar esa bendición que hemos recibido a otras personas que puedan recibir la bendición? Ahora, ¿cómo podemos decir, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad cuando tú y yo no hacemos la voluntad que el Señor nos manda hacer? Nos dejó que pensar, ¿sí o no? La palabra siempre nos confronta y es buena. Es bueno que nos confronte. ¿Por qué? Porque nos comienza a activar en realidad qué es lo que estoy haciendo al respecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo para que el Señor haga algo en mi vida y pueda ser una lámpara de luz en este mundo que se está perdiendo? El viernes a las 7 de la noche hubo un grupo de cristianos en el Whitehall, donde está ¿cómo se llama? El primer ministro, el número 10 afuera, estaban cantando, alabando, orando. Estuvo bonito, hermoso. No pude ir, lamentablemente me enteré después, ya de noche, muy tarde, como a las 11 de la noche me enteré. Pero qué tan lindo es ver que hay grupos de personas que todavía llevan
Y si ustedes lo ven, ven un grupo adorando, solamente es eso. El secreto es adorar al Señor y dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué pasó? Que se veían tranquilamente muchas personas, otra vez, se veían personas de diferentes partes del mundo que se estaban acercando. Se veían de indianitos, morenitos, diferentes, chinos y todo eso. Al comienzo eran puros ingleses, pero luego se comenzaron a llegar mucha gente y comenzaron a estar orando por las personas. Qué tan lindo, qué tan grande, qué tan hermoso es eso, porque ahí se estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahí se podría decir que estaba viniendo el reino de Dios. Pero la pregunta es esto, queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo tú y yo al respecto? Si queremos que venga el reino de Dios y su justicia, este es otro tema, porque su justicia es disciplina. ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto tú y yo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos salvos? Sí, gloria a Dios, gracias Señor. Pero ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cuándo fue la última persona que hemos podido hablarle de Dios? Y yo me acuerdo de personas que cuando recién se convirtieron, ellos llevaban el mensaje y hablaban. ¿Qué manera? ¿Qué manera? Pero yo creo que sabemos de personas que iban, llevaban el mensaje a todos lugares. Y no quiero dar nombres, pero yo creo que ustedes ya saben quién es. Hasta el momento que partió, hasta el momento que partió llevaba el mensaje. No le importaba qué, si estaba mal, no importaba, pero llevaba el mensaje. Porque quería que el reino de Dios descienda a este lugar. Pero ¿qué estábamos haciendo al respecto, queridos hermanos? ¿Qué estamos haciendo al respecto cuando pedimos que venga el reino de Dios a este lugar, a nuestras vidas y que se haga la voluntad? Pero no estamos haciendo esa voluntad del Señor. Gracias a Dios, otra vez se lo repito, estamos salvos, pero hay más, hay mucho más. Hay mucho más para ganar, hay mucho más para llegar, mucho más para rescatar. Muchas personas dicen eh, que hay muchas iglesias en todos lados y yo creo que bien, qué bien que haya iglesias, pero qué mal es sacar personas de otro lugar cuando afuera hay muchas personas que se están perdiendo. Es bien que haya más iglesias, ¿por qué? Porque hay perdidos o personas que necesitan buscar de Dios y puedan llegar. Pero y sí, yo estoy en contra de que ir a buscar a personas de otro lado, eso sí, yo estoy en contra de eso. Para mí, no. Esos son ovejas de otro lado. Allá afuera hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo que está perdido. Ayer nada más, yo creo pudieron ir al parque, al que tuvimos al Family Fun. Ahí en pleno Clapan había una fiesta gay. Y mucha gente. Y yo veía, estaba manejando el carro y yo veía, no, pero este acá no parece, no creo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es como si alguien que estaba malo o alguien que estaba perdido, engatusa o llama a las personas así que no conocen de eso y poco a poco los jala. Porque es así como se van perdiendo. Porque es así, la maldad jala de una manera sutil. Pero tú y yo, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? Cuando tú y yo, todos conocemos la palabra, ¿sí o no? Aunque sea nos conocemos un versículo, un versículo. Y hay muchos versículos que han transformado nuestras vidas, han cambiado nuestras vidas. Aunque muchas veces sí hemos tenido dificultades, pero hay palabra en nosotros, hay palabra. Pero ¿dónde está la voluntad para llevar esa palabra? ¿Dónde está? No podemos dejar hasta aquí, ya estamos salvos, no. Porque yo deseo que el reino de Dios venga a nuestras vidas, pero de una manera tan fuerte. ¿Para qué? Para que después de ser transformado, esa transformación nos lleve a poder llevar ese mensaje de salvación a otros lados.
pedir al Señor. Si te sientes no capaz, entonces ¿qué es? Es ir, buscar al Señor. Ahí es cuando tú y yo nos sumergimos en el Señor y el Señor comienza a hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque quiere hacer algo en ti, sabiendo de que todo lo que tú recibes los das a todo lo que en realidad necesitan. Y es tan importante eso, queridos hermanos. Es tan importante que en ese momento, cuando estamos así, es cuando tú y yo podemos decir, Padre Santo, venga a tu reino y hágase tu voluntad. ¿Ah? Pero muchas veces no queremos eso, porque muchas veces no estamos haciendo, no estamos dejando que el Señor renueve nuestras fuerzas y la sensibilidad espiritual comienza a decaer en nosotros, comienza a decaer. Así como hace un rato estuvimos cantando aceite fresco, donde Señor, dame un aceite fresco. Si tú en ese momento te sientes, no sé qué hacer, es un momento tan especial para pedirle al Señor, Señor, lléname, lléname una vez más, porque necesito. Y si esta palabra te ha llegado a ti, a tu corazón, déjame decirte que el Señor está obrando en tu vida. Si esta palabra comienza a hacer algo en ti, es porque el Señor quiere hacer algo en ti. No mañana, no pasado, porque las guerras están ahí. Las guerras están ahí. Cualquier momento explota todo esto y quizás va a ser muy tarde. ¿Saben lo que yo temo y lo que yo no quiero? Es llegar delante del Señor. Si el Señor me lleva, que me lleve. Pero lo que yo quisiera, no quiero que me confronte y me diga, hijo, te he dado esto y no has hecho esto. Pudiste llevar a este hermano, pudiste hablarle eso. Eso es lo que tengo miedo. Es un temor el saber que me confronte el Señor y me diga, ¿sabes qué, hijo? No hiciste esto. Mire, este muchacho, esta persona se perdió y pudiste decirle algo. No eres tú. Muchas veces pensamos, no estoy preparado. Podemos decir, no tengo. No, no eres tú. Es el Espíritu que está en ti. Pero para que ese Espíritu pueda hacer lo que tú quieras que haga, tienes que buscar de nuestro Señor para que se recargue, para que como que entras así. Y yo creo que les he contado de ese testigo de Jehová que al final, muchacho, hablándole y ella cambió. ¿Pero cambió para qué? Después del tiempo, no fui yo. Pero es como que cuando tú hablas y hablas del Señor y las cosas comienzan a pasar y es un fuego interno, es adentro que te quema, no lo puedes aguantar y luego te sientes así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben qué? No, es que no eres tú, es Dios en ti. Y qué tan lindo es sentir eso. ¿Por qué? Porque ves que tú eres ya instrumento del Señor. Y cuando eres instrumento del Señor, entonces entiendes que el Señor está haciendo algo en ti. Y eso es lo que debemos hacer, sentirnos, ¿sabes qué? Cansados y débiles, sabiendo de lo que hemos hecho, lo hemos hecho por el Señor, no importa qué, no importa lo que pase, no importa el momento, no importa las circunstancias. Muchas veces podemos pensar, no tengo el tiempo. Hay tiempo para todo, hay tiempo, siempre hay un momento. No tenemos que darle como decir cátedra, traerle las Biblias, traerle libros. No, 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 es el Espíritu que ya mora en nosotros, que siendo activada dejamos que la palabra que ya ha llenado nuestros corazones reactive ese Espíritu. Y cuando nosotros comenzamos a estar hablando, hablamos de lo que el Señor ya ha puesto en nosotros. Porque el Señor ha puesto en nosotros algo tan grande, tan fuerte, tan increíble, que solamente el Señor dice, sé instrumento mío. Ese instrumento mío. Ahora, como instrumento, nosotros tenemos que estar limpios. Pues, si hay algo sucio, es muy difícil. ¿Quiénes han tomado? Imagínense que esta botella estuviera sucia y le lleno de agua. ¿Quién quiere tomar de esta agua si la botella estaba sucia? Nadie. Pero es tan importante que una botella o un vaso, que somos nosotros, estemos siempre limpios. ¿Para qué? Para poder tomar de esta botella y llenarla de agua. ¿Y para qué? Para poder saciarnos. Y afuera hay muchos que necesitan de eso. Allá afuera hay muchos que se están perdiendo y solamente están esperando que tú estés listo y preparado para poder llevar de esa presencia, para que el Señor pueda hacer algo. Y podemos decir que sí, Señor, se está haciendo tu voluntad aquí en la tierra. Amén.
Me gustaría que se pongan de pie, por favor, para terminar. No sé, no sé qué tanto esta palabra ha llegado a sus corazones, pero déjenme decirle algo. Hay algo aquí que me está quemando. Es mí, yo. Y espero que esa palabra haya llegado a nuestros corazones y haya podido ministrar sus vidas o quizás confrontarlas. Porque cuando la palabra confronta nuestras vidas, nosotros podemos entender en realidad que hay algo que nosotros debemos hacer, cambiar, mejorar o buscar. Pero es tan importante eso, que esa palabra transforme algo en nosotros. Porque si nosotros venimos un domingo acá a escuchar una palabra y no hay algo que cambie en nosotros, entonces ha sido otro domingo más, otro momento que nosotros debemos dejar que Él cambie nuestras vidas. Pero es necesario eso. Es necesario que Él pueda cambiar nuestras vidas. Pero nosotros debemos dejar que Él haga algo en nosotros. Pero es decisión personal. Es solamente decisión. Yo no puedo cambiarte. Yo no. Yo solamente puedo venir y darte una palabra de ánimo, una palabra de confrontación a sus vidas, aunque quizás no les pueda caer bien, pero yo vengo solamente a servirle al que me mandó. Vengo así, nada más. No importa lo que pase, no importa qué, puedo estar cansado, ¿saben qué? Ya estaba cansado, muy cansado, pero ¿qué puedo hacer? Solamente vengo a servir. Ahora, ¿por qué hago eso? Yo personalmente hago porque por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que sé que Él va a hacer a nuestras vidas. Y eso quiere hacerlo en cada uno de nosotros. Pero es necesario nosotros poder entender, poder hacer y que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y después poder decir, Señor, que venga tu reino a mi casa, a mi vida, a mi iglesia, a mi lugar de trabajo, que venga. Porque eso es lo que necesitamos, que haya una luz en medio de esta oscuridad, una luz que cambie, transforme y pueda hacer algo. No eres tú, querido hermano, sino es el Dios que tú tanto quieres. Es el Dios quien va a transformar y hacer algo en tu vida para que pueda transformar a otros. Es solamente ese Dios. Es solamente ese Dios. Me gustaría que cierren sus ojos, por favor. Santo Padre. Si no te sabes estas letras, no la mires, no la leas con los ojos. Siéntele con el corazón. Y que sea la presencia del Señor quien ministre tu vida. No es necesario que vengas adelante, no es necesario que te pongas las manos, porque en este momento eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Santo Padre. Santo Padre. Aleluya. Tu presencia está aquí, Santo Dios. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti, benditos los sedientos, pues tu sed saciará. Y
hoy mi lámpara, Señor, pon aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, pon aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Bendito los sedientos en su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu para poder proclamarte Aleluya. y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, con aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Padre Santo, Señor, en este día, Señor, que tu presencia, Padre Santo, descienda en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tu voluntad, Señor, se haga en nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Señor, a poder estar siempre dentro de tu presencia, Padre Santo, Señor, sabiendo, Señor, que tu presencia, Señor, es perfecta en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, solos no podemos, Padre Santo, y necesitamos de esa presencia, Padre Santo, en nuestras vidas, Padre. Obra en cada uno de tus hijos, Señor, y te pedimos, Señor, que de esta palabra, Señor, siga obrando, Señor, la vida de tus hijos, Señor, que esta palabra, Santo Dios, Señor, se haga perfecta, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar de tu presencia, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Santo Dios. Amén, Padre Santo. Aleluya, aleluya, Padre. Quiero